Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo estáis? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que estoy segura, os va a mantener pegados a la pantalla. Ya lo habéis visto en el título y sí, vamos a hablar de Afra, de Mert y de esa, digamos, peculiar dinámica que han tenido. Y sobre todo vamos a desentrañar la verdad sobre la actitud de Mert en su relación. ¿Os lo esperabais? Yo no me lo esperaba. Y creedme, la información que he recopilado os va a dejar boquiabiertos. Antes de empezar a meternos en harina, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ningún vídeo. Ya sabéis, cada semana os traigo contenido fresquito, análisis, chismes. De todo un poco. Y por supuesto, si os gusta lo que veis, no olvidéis darle al botón de me gusta. Eso me ayuda un montón. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, la relación entre Afra y Mert ha sido, cuanto menos, controvertida, ¿verdad? Desde el principio hemos visto una dinámica que para muchos no era del todo clara. Un comportamiento por parte de Mert que a veces rozaba lo incomprensible, y una Afra que, en mi opinión, ha tenido que lidiar con situaciones bastante complicadas. La verdad es que con el tiempo y a medida que hemos podido observar más de cerca su relación, hemos ido viendo patrones. Patrones que nos llevan a analizar la actitud de Mert. Y es que, ¿qué es lo que realmente estaba pasando? ¿Qué motivaciones había detrás de sus acciones? ¿Era todo un gran malentendido o había algo más? Hoy vamos a destapar algunas de las claves para entender mejor esta historia. He investigado a fondo, he revisado entrevistas, he analizado las redes sociales, y he llegado a algunas conclusiones que sinceramente me han sorprendido. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es la manera en que Mert, en muchas ocasiones, minimizaba las emociones de Afra. ¿Os acordáis de esos momentos en los que ella se sentía insegura, preocupada, o simplemente triste y él parecía restarle importancia? No es para tanto, ya verás cómo se te pasa, frases que aunque puedan sonar inofensivas, en realidad, pueden ser muy dañinas. Porque al final lo que se transmitía era una falta de empatía, una incapacidad para ponerse en el lugar de Afra y entender sus sentimientos. Imaginad la situación. Afra compartiendo una preocupación, un miedo, una vulnerabilidad. Y la respuesta de Mert, en lugar de ser un abrazo, un consuelo, una escucha activa, era una invalidación de lo que sentía. Eso, a la larga, erosiona la confianza. Te hace dudar de tus propios sentimientos, te hace sentir que tus preocupaciones no son importantes, que exageras, que eres demasiado sensible. Es un mecanismo muy sutil, pero muy efectivo para desestabilizar emocionalmente a la otra persona. Y esto, claro, afecta directamente a la confianza. ¿Cómo vas a sentirte segura en una relación si no sientes que tu pareja te escucha y te comprende? ¿Cómo vas a confiar en alguien que, en lugar de apoyarte, te hace sentir que tus emociones no son válidas? La confianza es el cimiento de cualquier relación, la base sobre la que se construye la intimidad, la seguridad y el bienestar. Si esa base se tambalea, todo lo demás se derrumba. Pero no solo eso. También he observado una cierta tendencia a la manipulación, aunque, cuidado, no estoy hablando de una manipulación descarada y evidente. A veces la manipulación es sutil, se esconde detrás de palabras bonitas, de gestos aparentemente cariñosos, pero que en el fondo buscan controlar la situación. La manipulación emocional es como un juego de sombras. El manipulador, a menudo sin ser consciente de ello, utiliza una serie de tácticas para controlar y someter a la otra persona. Y estas tácticas pueden ser muy variadas, desde la culpa hasta el chantaje, pasando por la victimización, la idealización y la devaluación. Por ejemplo, hemos visto cómo Mert, en algunas ocasiones, utilizaba el chantaje emocional. Si me quieres, harás esto, si me amaras, no harías aquello. Frases que, aunque pueden sonar a declaraciones de amor, en realidad son una forma de presionar, de obligar a la otra persona a actuar de una determinada manera para no sentirse culpable o para evitar un conflicto. Analicemos estas frases. ¿Qué hay detrás de ellas? En primer lugar, una exigencia. El manipulador impone sus condiciones, sus deseos, y espera que la otra persona los cumpla. En segundo lugar, una amenaza implícita. Si no cumples mis deseos, el amor se acabará, la relación se romperá. Y en tercer lugar, una culpabilización. Si algo sale mal, la culpa es tuya, porque no me quieres lo suficiente.
Y luego está el tema de la comunicación. O mejor dicho, la falta de comunicación. Hemos visto muchas veces cómo Mert evitaba conversaciones importantes, cómo esquivaba preguntas, cómo se negaba a hablar de sus sentimientos y de sus preocupaciones. Y esto, claro, es un problema grave en cualquier relación. ¿Por qué? ¿Cómo se construye una relación sana si no se habla abiertamente? ¿Cómo se solucionan los problemas si no se expresan las necesidades y los deseos? La falta de comunicación es un veneno lento que corroe cualquier relación. Es como un jardín que se marchita por falta de riego. Las palabras no dichas, los secretos guardados, las emociones reprimidas, todo eso se acumula, creando un clima de desconfianza, resentimiento y soledad. La comunicación es el puente que une a dos personas, la herramienta que les permite entenderse, apoyarse y crecer juntos. Si ese puente se rompe, la distancia se hace insalvable. La falta de comunicación genera malentendidos, frustraciones y, al final, distancia emocional. Y eso, a la larga, puede ser muy destructivo. Imaginemos una discusión. Afra expresa una preocupación, Mert la ignora o la minimiza. La frustración de Afra aumenta. Intenta hablar de nuevo, pero Mert sigue evitando la conversación. La distancia emocional se hace cada vez más grande hasta que la relación se vuelve insostenible. Pero no quiero que penséis que estoy culpando a Mert de todo. Al final, una relación es cosa de dos y cada persona tiene su parte de responsabilidad. Afra, por su parte, también ha tenido que lidiar con la situación, y, en mi opinión, ha mostrado una gran fortaleza y una gran capacidad de adaptación. Pero, claro, también es importante preguntarse, ¿hasta dónde podemos llegar a adaptarnos? ¿Cuándo debemos poner límites? ¿Cuándo debemos darnos cuenta de que algo no está bien? La adaptación en una relación es fundamental. Es la capacidad de ceder, de negociar, de encontrar puntos en común. Pero la adaptación no puede ser a costa de la propia identidad, de las propias necesidades, de la propia felicidad. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la autoestima. Cuando una persona tiene una buena autoestima, es más fácil que sepa lo que quiere, que ponga límites, y que no permita que nadie le falte al respeto. Cuando una persona no tiene una buena autoestima, es más fácil que caiga en dinámicas de dependencia, que se conforme con migajas de afecto, y que acepte situaciones que no son saludables. La autoestima es el amor propio, la valoración que cada uno tiene de sí mismo. Es la base de la seguridad personal, de la confianza en uno mismo y de la capacidad de tomar decisiones saludables. Una persona con buena autoestima sabe lo que merece, y no se conforma con menos. No permite que nadie le menosprecie, le manipule o le haga daño. En el caso de Afra hemos visto que en ocasiones ha mostrado cierta inseguridad, una cierta necesidad de validación externa. Y esto en una relación puede ser un arma de doble filo. Porque por un lado puede hacer que te esfuerces más por complacer a tu pareja. Pero por otro lado puede hacer que te olvides de tus propias necesidades y de tus propios deseos. La necesidad de validación es la búsqueda de aprobación y reconocimiento por parte de los demás. Es algo natural, pero cuando esa necesidad es excesiva, puede ser perjudicial. En una relación, puede llevar a la dependencia emocional, a la sumisión y a la pérdida de la propia identidad. Y es que al final, el objetivo de cualquier relación debe ser el bienestar mutuo. Debe ser crecer juntos, apoyarse, respetarse y sobre todo, ser felices. Y para eso es fundamental que cada persona sepa lo que quiere, que sepa lo que merece, y que no tenga miedo a defender sus derechos. Una relación sana es un refugio, un lugar donde cada uno se siente seguro, amado y valorado. Es un espacio donde se celebra la individualidad, donde se apoya el crecimiento personal y donde se comparten sueños y esperanzas. Pero, ¿qué ha pasado realmente con Afra y Mert? ¿Cuál ha sido el detonante de todo esto? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y bueno, tras investigar a fondo, he llegado a una posible conclusión, o más bien, a una serie de conclusiones, ya que es difícil saber la verdad absoluta. Parece que la clave está en la falta de honestidad, la falta de comunicación y la falta de respeto. En mi opinión, Mert no ha sido del todo sincero con Afra, y eso ha generado desconfianza e inseguridad. Ha ocultado cosas, ha evitado conversaciones importantes, y ha actuado de una manera que no ha sido coherente con lo que supuestamente sentía. La honestidad es la base de la confianza. Si no hay honestidad, la relación se construye sobre arena,
y cualquier viento la puede derrumbar. Afra, por su parte, ha intentado adaptarse, ha intentado entenderlo, pero al final, la situación se ha vuelto insostenible. La falta de confianza, la falta de respeto y la falta de comunicación han terminado por desgastar la relación. Es importante entender que no hay buenos ni malos en esta historia, sino dos personas con sus miedos, sus inseguridades y sus errores. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero lo importante es aprender de ellos y crecer como personas. Y en este caso creo que tanto Afra como Mert han tenido una gran oportunidad de aprender y de reflexionar sobre su relación. La reflexión es el camino hacia el crecimiento personal. Es la capacidad de analizar nuestras acciones, de entender nuestros errores y de aprender de ellos. Tanto Afra como Mert, independientemente de cómo termine su historia, tienen la oportunidad de aprender de sus errores, de entender sus miedos y de crecer como personas. Lo más importante, en mi opinión, es que cada uno sea feliz y encuentre su camino. Ya sea juntos o por separado. Lo importante es que cada uno sea fiel a sí mismo y no tenga miedo a luchar por su felicidad. La felicidad es el objetivo final. Es la búsqueda de la plenitud, del bienestar, de la satisfacción personal. Cada persona tiene derecho a ser feliz, y nadie debe permitir que nadie le robe ese derecho. Y bueno, hasta aquí mi análisis sobre la verdad de Mert y su actitud en la relación con Afra. ¿Qué os ha parecido? ¿Os habíais imaginado algo así? ¿Tenéis alguna opinión diferente? Me encantaría leer vuestros comentarios, así que no dudéis en dejarlos abajo. Me interesa mucho saber qué pensáis, ¿creéis que estoy en lo correcto, o tenéis otra visión de la situación? Contádmelo. Para resumir, podríamos decir que la relación entre Afra y Mert ha sido una compleja combinación de factores: la minimización de las emociones de Afra, la manipulación emocional, la falta de comunicación, la inseguridad de Afra y la falta de honestidad de Mert. Todo esto, sumado a la falta de límites y la dificultad para ponerlos, ha contribuido a la inestabilidad de la relación. Es crucial recordar que las relaciones son un reflejo de nosotros mismos. Nos muestran nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Analizar estas dinámicas nos permite aprender, crecer y tomar decisiones más conscientes en el futuro. Es fundamental recordar que nadie es perfecto y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos, asumir la responsabilidad de nuestras acciones y esforzarnos por mejorar. El futuro de Afra y Mert es incierto. Quizás encuentren la forma de solucionar sus diferencias y reconstruir su relación. O quizás decidan seguir caminos separados. Lo importante es que ambos sean felices y encuentren la paz que buscan. No olvidemos que la felicidad es un viaje, no un destino. Disfrutemos del camino, aprendamos de nuestras experiencias, y no tengamos miedo a ser nosotros mismos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante. Ya sabéis que me encanta compartir este tipo de análisis con vosotros, así que como siempre, os animo a que me dejéis vuestros comentarios, a que compartáis el vídeo con vuestros amigos, y por supuesto, a que le deis un buen me gusta, si os ha parecido interesante. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.